La mecánica de fluido consta de dos partes, que es la hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática tiene que ver con los fluidos en reposo, y ahí se trabajó lo que es el concepto de presión, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, ¿verdad? La hidrodinámica tiene que ver con los fluidos en movimiento, donde se trabaja la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli y el teorema de Torricelli. Hoy nos compete trabajar la ecuación de Bernoulli. Veamos cómo es eso. En la mecánica de fluido, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, está en la parte de la ecuación de Bernoulli. Entonces la ecuación de Bernoulli, todos se han preguntado alguna vez por qué un avión vuela, ¿verdad? O el efecto que hace un balón cuando hay un disparo de un futbolista de un tiro libre. Bueno, todo eso tiene que ver con la mecánica de fluidos, en este caso los fluidos en movimiento. Tenemos aquí esta tubería, ¿verdad? En la figura existen dos posiciones, esta posición 1 y esta posición 2. Ahí miramos de que este líquido entra por esta sección y trata de subir hasta esta otra sección. Entonces, ¿qué establece el principio de Bernoulli? Entonces, desde el punto de vista energético, ¿verdad? Aquí hay tres cosas. Primero tenemos el concepto de presión, porque hay una presión, este tubo está más delgado que en esta parte, hay una diferencia aquí. Tenemos que el fluido está en movimiento, por lo tanto tiene un tipo de energía llamada energía cinética, y el tubo está a determinada altura, por lo tanto posee el tipo de energía que se llama energía potencial. Pero toda esta cantidad de líquido, para que pueda subir hasta acá, necesita de toda esa energía. Es decir, hay energía cinética, hay energía potencial y hay presión, ¿verdad? Todo eso está presente dentro de la ecuación de Bernoulli, que figura de la siguiente manera. Mírenla aquí. ¿Qué significa esta ecuación? Significa lo siguiente. En un fluido, la suma de la presión, que es esta, presión 1 en esta primera parte, la energía cinética por unidad de volumen, que es esta parte, un medio de la densidad por velocidad 1, que es esta de aquí, y la energía potencial por unidad de volumen, que es esta, densidad por grado por altura, se mantiene constante a lo largo de la línea de corriente. Quiere decir que durante toda esta corriente esa energía es constante. Por eso es que en la ecuación dice que energía cinética, energía potencial más presión en el punto 1 es igual a la energía cinética más energía potencial más presión en el punto número 2. Veamos entonces unos ejemplos de cómo aplicar esta ecuación en los fluidos en movimiento. Veamos. Por ejemplo, el agua contenida en un tanque elevado puede fluir por una tubería que está provista de una válvula a 12 metros por debajo del nivel del agua en el tanque, ¿verdad? Mira, aquí está el tanque, tiene el agua, está destapado, este es el nivel de referencia y aquí está un grifo. Si la presión atmosférica es de 101.325 pascales, esta es la presión de una atmósfera, determinar la presión en la válvula cuando está cerrada, es decir, qué presión tiene esta válvula cuando está cerrada, y 2, la presión en la válvula cuando está abierta, o sea, después la abrimos, qué presión va a tener, y vamos a calcularle con qué velocidad sale el agua por aquí. Esa es la idea de este ejercicio. Veamos cómo aplicamos esta ecuación en este ejercicio. Vamos a la 1. Determinar la presión en la válvula cuando está cerrada, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Enunciamos la ecuación de Bernoulli. Mientras esté cerrada, ¿qué sucede? Primero, vamos a mirar a qué velocidad se mueve en el punto 1. En el punto 1, la velocidad con que se mueve el agua, si la válvula está cerrada, ¿cuánto es? Nula, ¿verdad? En este espacio es 0. Por lo tanto, esta parte de la fórmula inmediatamente desaparece. La válvula está cerrada, por lo tanto la velocidad en el punto 2 también es 0, por lo tanto esta parte de la fórmula también desaparece, ¿verdad? Por lo tanto me quedaría de la siguiente manera, me quedaría así. Esta que es la energía potencial más la presión 1, que en este caso la presión en el punto 1 será igual a la presión atmosférica, ¿verdad? Porque esto está destapado. Y la idea es conseguir esta presión 2. Esta sería la energía potencial acá abajo. Entonces se trata entonces de encontrar la presión número 2.
reemplacemos los datos. Al reemplazar los datos tenemos densidad por gravedad por altura 1, ¿verdad? Densidad que es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué esta? Porque es la densidad del agua, esto es agua. 10 metros por segundo cuadrado, que es el factor gravedad, ya redondeado, y la altura, que son 12 metros. Este es para el punto 1. Más presión 1, que es la presión atmosférica que me está dando el ejercicio. Eso es igual. Densidad, seguimos con la del agua, gravedad 10 y altura 0. ¿Por qué altura 0? Porque la llave está en todo el nivel de referencia, ¿verdad? Más la presión 2, que es la que queremos construir, que mira que se la cambié de color en este aspecto. Por lo tanto, ya solucionando cada uno de esos, me quedaría de la siguiente forma. Esta multiplicación que me da 120.000 más 101.325. Esta multiplicación 1000 por 10 por 0 da 0, ¿no? Más la presión 2. Por lo tanto, la presión en la válvula será de 221.325 pascales. Esa es la presión que está soportando esta llave cuando está cerrada, ¿verdad? Muy bien. Solucionemos ahora la segunda pregunta. Vamos a buscar la presión en la válvula cuando está abierta y la velocidad con la que el agua atraviesa la válvula, ¿verdad? De nuevo enunciamos las presiones. ¿Por qué presión 1 y presión 2 son iguales? Porque cuando está abierta, la presión en este punto es igual a la presión atmosférica, y la presión en este punto también es la presión atmosférica, porque todo el líquido completo está abierto a la atmósfera. Por lo tanto, las dos presiones son iguales, ¿verdad? ¿Cómo me queda entonces esta ecuación? Si estas dos presiones son iguales, esta P1 y esta P2 son iguales, usted la puede eliminar inmediatamente de la ecuación, ¿verdad? ¿Cómo es la velocidad con la que baja el fluido con respecto a la que sale acá? Mire que el tanque es suficientemente grande, ¿verdad? Si usted se imagina un tanque, por ejemplo, un tanque elevado que usted tiene en su casa, comparado con el tamaño que tiene la llave por donde sale el agua, la llave es completamente pequeñita con respecto al tanque. Por lo tanto, la velocidad con la que se mueve el líquido acá es casi nula. Usted abre una llave en un tanque de esos grandotes, ¿verdad? Y es mínimo, usted prácticamente no percibe la velocidad con la que va bajando el líquido. Y entre más grande es el tanque, menos se ve esa velocidad a la que baja. Por lo tanto, esta parte de la fórmula también se vuelve cero, quedándome de la siguiente forma. Aquí me queda la presión, la energía potencial igual a esta parte. Porque este y este también se anula. ¿Por qué este se anula? ¿Por qué H2 se anula? Porque el nivel de referencia, la llave está en todo el nivel de referencia, está en el suelo, o sea que la altura es 0. De aquí, entonces, miremos qué sucede. Reemplazamos nuestros valores. Densidad, gravedad y altura, 1000, 10 y 12. Un medio de rho, que es un medio de 1000, por velocidad 2 al cuadrado, que es la que queremos encontrar, ¿verdad? Por lo tanto, ahí me daría, esta multiplicación me da 120.000, un medio por 1000 que me da 500. Despejando B, recuerde que este 500 pasa a dividir, ¿verdad? Y como esto es B cuadrado, velocidad 2 al cuadrado, para poder obtener el resultado hay que sacarle raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 240, que es la división entre 120.000 y 500. Aquí me queda metros sobre segundo cuadrado. Lo que quiere decir que la velocidad con la que sale el agua en la llave es de 15,49 metros por segundo. Ese es el resultado de este ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Trabajemos este segundo. En este segundo ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos que por un tubo horizontal de sección transversal variable circula agua. Si en un punto donde la velocidad es 4 metros por segundo, la presión es de 9.4 por 10 a la 4 pascales. Dos preguntas. ¿Cuál es la presión en otro punto donde la velocidad es de 6 metros por segundo? ¿Y cuál es la velocidad en un punto donde la presión es de 2.6 por 10 a la 4? ¿Verdad? Vamos a hallar esas dos preguntas. Solucionemos. Vamos a solucionar la primera pregunta. Obviamente escribimos inmediatamente la ecuación. Usted se ha dado cuenta que a pesar de que la ecuación es lo suficientemente grande, siempre hay aspectos en el ejercicio donde la resume, ¿verdad? Entonces, miremos. ¿Por qué se convierte en esto? Porque dice que por un tubo horizontal, el tubo es horizontal de sección transversal, no nos
no nos dicen a qué altura está. Por lo tanto, vamos a suponer que como el tubo es horizontal, esta altura y esta altura son ceros. Por lo tanto, desaparece esta parte de la ecuación, quedándome solamente la energía cinética y la presión. Por eso me queda de esta forma, ¿verdad? Muy bien. Entonces, te puedes decir, profe, pero si el tubo está, por ejemplo, a 5 metros, bueno, si el tubo está a 5 metros y como el tubo es horizontal, esto es 5 metros, esto es 5 metros, densidad y gravedad son iguales, dos términos iguales, en lados opuestos de una igualdad los puedes cancelar. Muy bien, queda esto así. Revisemos entonces los datos. Si reemplazamos, tenemos un medio de 1000 por velocidad 1 al cuadrado, que es la de 4 metros por segundo cuadrado, más la presión 1, que es esta de 9.4. Es igual a un medio de 1000 por la velocidad 2, que es 6, que estamos solucionando la pregunta A, y vamos a hallar la presión 2, que está en rojo. Haciendo las multiplicaciones, obtenemos este resultado, ¿verdad? Este es 18.000, que es un medio de 1000 por 6 al cuadrado, me da 18.000. Lo paso al otro lado a restar, hago esta suma, ¿verdad? Y obtengo esto. Al resolver la suma me da 112.000 pascales, igual a 18.000 pascales más presión 2. Esto le paso a restar, ¿verdad? Y obtengo que la presión 2, si yo paso este 18.000 a restar a 112.000, me da 94.000 pascales. Esta es la presión en el punto donde una velocidad es de 6 metros por segundo cuadrado. Revisemos ahora la velocidad en un punto donde la presión es esta. Ahora al revés, ahora me dan la presión y yo debo calcular velocidad, ¿verdad? Miremos. ¿Cuál es la velocidad en un punto donde la presión es de 2.6 por 10 a la 4? Entonces, la misma historia, tenemos la ecuación. De la ecuación nos queda también de esta forma, igual que en la pregunta anterior, ¿verdad? Reemplazamos los valores. Ahora la que tenemos que encontrar es B2, que es esta. Resolvemos las multiplicaciones, ¿verdad? Esto me daría 8000, 9.4 por 10 a la 4. Esta multiplicación me da 500. Ahora hago esta suma, ¿verdad? Hago esta suma de 8000 más 9.4 por 10 a la 4, me da 112.000. Este 2.6 por 10 a menos 4 me lo llevo al otro lado a restar y me queda como está aquí. Esta resta me da 86.000. Entonces, para despejar B2, ¿qué pasa? Este 500 lo paso a dividir, ¿verdad? Quedándome así. Y ¿por qué me queda en raíz cuadrada? Porque esta B está al cuadrado. Paso este a dividir y saco raíz cuadrada, ¿verdad? Por lo tanto, resolviendo 86.000 entre 500 y obteniéndole la raíz cuadrada a esa expresión de adentro, obtenemos que la velocidad en el punto 2, donde la presión es de 2.6 por 10 a la 4, es de 13,11 metros por segundo, ¿verdad? Y esta sería la solución del ejercicio. Si usted se da cuenta, los ejercicios son muy sencillos de resolver, por lo que usted simplemente tiene que tener cuidado cuáles son los aspectos que tiene, ¿verdad? Muy bien. Continuemos. Vamos a un tercer ejemplo. Dice que por una tubería horizontal estrecha fluye agua. La presión es 1.8 atmósferas en un punto donde la rapidez es de 3 metros por segundo y el área es 4 centímetros cuadrados. Encuentra la rapidez y la presión en un punto donde el área es 1.5 centímetros cuadrados. Aquí nos están dando dos cosas. Primero, la presión está en atmósferas. Segundo, la velocidad está en metros por segundo. Y tercero, tenemos una nueva variable que es el área y está en centímetros cuadrados. Tenemos tres unidades distintas: atmósferas, metros por segundo, centímetros cuadrados. Tenga cuidado. Lo primero que tenemos que tener es todo en unas mismas unidades. Entonces te das cuenta que aquí hay también una variable diferente a los dos ejercicios anteriores, ¿verdad? Mire el área. Veamos cómo solucionar eso. Entonces, lo primero es hacer la relación entre atmósferas y pascales. Ya sabemos que una atmósfera de presión es 101.325 pascales. Una atmósfera, pero aquí tenemos 1.8. Por lo tanto, 1.8 atmósferas será 182.385. Haciendo el factor de conversión, simplemente multiplique 1.8 por esto. Vayamos ahora al área. Sabemos que un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántos serán 4 centímetros cuadrados? Serán 4 por 10 a la menos 4 y 1.5 serán
1.5 por 10 a la menos 4. Ya tenemos todo en pascales y en metros cuadrados, todas nuestras unidades, ¿verdad? Entonces miremos, ¿qué datos tenemos? Tenemos una presión 1 de 182.385, tenemos una velocidad 1 de 3 metros por segundo, tenemos un área 1 de 4 por 10 a la menos 4 metro cuadrado y tenemos un área 2 de 1.5 por 10 a la menos 4. Si usted mira, aquí hay velocidad 1, área 2 y nos están pidiendo la rapidez en otro punto donde el área es de 1.5, ¿verdad? Entonces, como esto es fluido en movimiento, yo con estos datos puedo aplicar la ecuación de continuidad para encontrar la rapidez. De esta manera, vamos a encontrar V2 y presión 2. Son los dos datos que vamos a encontrar. Mire, esta es la ecuación de continuidad. Área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad. Yo tengo todos los datos. De ahí puedo encontrar V2. Mire. Despejamos V2. Esta área 2 que está multiplicando la paso a dividir y me queda de esta manera. Y reemplazo los datos. Ya tengo todo. Al reemplazar los datos me queda así. Área 1, 4 por 10 a la menos 4. Velocidad 1, 3 metros por segundo. Y área 2, 1.5 por 10 a la menos 4. Esta fue la razón por la cual hicimos los factores de conversión para poder cancelar y dejar todo en las mismas unidades. Si resolvemos esto, obtenemos que nuestra velocidad es de 8 metros por segundo. Esa es la velocidad que se mueve ese fluido. Ahora nos toca hallar la presión, ¿verdad? Para hallar la presión, nos falta presión 2. Acudimos a la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli que tenemos nos queda de esta forma. ¿Por qué nos queda de esta forma? Porque una vez más el tubo es horizontal. Si el tubo es horizontal, las alturas son iguales, por lo tanto esa parte de la fórmula desaparece, ¿verdad? Quedándome así, reemplazando todos los valores que tengo. Mire, ya puedo reemplazar a V2, que es 8 metros por segundo, que fue la que encontré en el paso anterior. Y me falta encontrar a P2. Eso me queda de esa forma. La multiplicación de 1 medio por 1000 por 3 al cuadrado me da 4500 más esto. 1 medio por 1000 por 8 al cuadrado me da 32.000. Por lo tanto, sumo estos dos y paso a restar este 32.000. Mírelo aquí. Sumo estos dos, me da esto. Y paso a restar el 32.000 obteniendo que la presión 2 es de 154.885 pascales. Fíjense que en este ejemplo combinamos la ecuación de continuidad con el teorema de Bernoulli.